Hola, buenos días, bienvenidos al Foro de la Innovación. El Foro de la Innovación es una oportunidad para hablar de innovación y este año vamos a hablar de innovación desde una perspectiva muy concreta. Estamos hablando del impacto de las nuevas tecnologías en todos los sectores y en particular en su capacidad de generación de nuevas profesiones y en concreto nuevos perfiles profesionales. Esta edición rompe un poquito el planteamiento de otros años en los que siempre se celebraba un foro en un mismo sitio y este año estamos apostando por celebrar diferentes sesiones en diferentes espacios representativos de sectores que se ven especialmente afectados pues, por esos cambios, por esas nuevas profesiones, por ese impacto tecnológico. Hoy hablaremos sobre la empresa y lo hacemos pues, en el mejor sitio, en la Federación de Empresarios de La Rioja. Aprovecho para dar las gracias a los representantes de la Federación y antes de desvelar nada más me gustaría invitar a Eduardo Fernández Santolaya, secretario general de la Federación de Empresarios de La Rioja, a que os dé la bienvenida. Pues buenos días a todos. Voy a sacar el papel porque si no el nombre de todos los ponentes no lo conozco. Pues buenos días y gracias por venir. En primer lugar, excusar la presencia del presidente, de Jaime, que ha tenido que atender otro compromiso fuera de La Rioja y no nos ha podido acompañar. Y también daros la bienvenida en nombre de la Federación de Empresarios y de la Fundación Riojana de la Innovación. Al final estáis en la Federación de Empresarios, pues que es la casa, como todos conocéis, de las empresas, de los empresarios, de los autónomos y, por tanto, daros la bienvenida. Y daros la bienvenida a una nueva sesión de este Foro de la Innovación que, como ha comentado el presentador, pues lo hemos decidido modificar, hacer en varias instalaciones, en varias sedes, Colegio de Ingenieros, Universidad, Civil y, en este caso, en la Federación de Empresarios. Y yo creo que ha sido un éxito hacer esta variación. Hoy vamos a hablar de dos temas que yo creo que desde el punto de vista empresarial, socialmente también, pero desde el punto de vista empresarial nos afecta mucho. En primer lugar, vamos a hablar sobre modelando nuevos perfiles profesionales, una temática que nos afecta ya hoy de lleno, pero que en un futuro nos va a afectar todavía más. Y lo vamos a hacer de la mano de tres profesionales que yo creo que es todo un lujo y quiero agradeceros en nombre de la Federación y de la Fundación Riojana pues vuestra presencia aquí y poder compartir vuestro tiempo con todos nosotros. Nos acompañan Miguel Fernández Morales, fundador y director de Bosonit, Roberto Fernández Cergueta, responsable de blockchain y negocios digitales emergentes de Everis, y Luis Blanco Pascual, director de la Cátedra de Formación Profesional de la Universidad de La Rioja. A los tres, muchas gracias por querer venir con nosotros y compartir vuestro tiempo. Y en la segunda parte vamos a llevar a cabo un taller también creo que realmente interesante, que vamos a hablar sobre blockchain, Internet de las Cosas y soluciones escalables, que lo vamos a hacer de la mano a mí no se me ocurre una mejor persona, de Bosonit, una empresa que para mí es un ejemplo de claro éxito, fundada hace poquitos años, con un crecimiento exponencial y que ya hoy en día es un referente de una empresa en el sector tecnológico. Yo creo que es realmente uno de estos casos de éxito que hay que estudiar, porque realmente, pues mi enhorabuena en una federación por vuestra presencia. Nos va a comentar sobre estos temas y yo creo que realmente son temas que nos suenan a futuro, que nos suenan a más adelante, pero que realmente son temas de hoy, de la actualidad. Por lo tanto, nada más, agradeceros en nombre de la FRI y de la Federación de Empresarios vuestra presencia y cualquier cosa que necesitéis, pues ambas instituciones estamos a vuestra disposición. Y ahora vamos a hacer la palabra a los protagonistas que hemos venido a escucharles a ellos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Una cosa que estamos haciendo en todas las sesiones, justo al inicio, es dar la palabra, estamos hablando de tecnología y de profesiones del futuro. Y entonces hemos pensado que sería interesante dar la palabra a los profesionales del futuro. Y bueno, vamos a ver lo que opinan de todo esto ellos. Yo de mayor quiero ser cantante, pelotari, policía, quiero ser diseñadora, alcaldesa de Albelda, piloto de caza. De mayor quiero ser fotógrafa. Yo de mayor quiero ser bombero, guía turística. Hola, yo soy Sebastián y quiero ser ingeniero constructor cuando sea mayor. Mecánico y pelotari. Voy a tener un casco como que te dice el que le pasa al coche y te trae las herramientas y así lo arreglas. Por ejemplo, cuando mi madre sea mayor quiero crear un robot para que le ayude a lavar los platos, por ejemplo, o a acostarse en la cama. Quiero crear algo novedoso que ayude a todos. No habrá teléfonos porque hablarás con unas gafas que tienen aquí como un auricular y tú le das al botón y como que te sale ahí la llamada y todo eso. Mayor quiero ser agricultor. Los tractores, en vez de estar con ruedas,
van a estar volando. De mayor quiero ser granjero. Pues yo voy a tener como una casita y ahí va a estar mi ordenador. Con un tractor también va a salir un brazo y las va a ir cogiendo. Las buenas y dentro del brazo hay un detector para ver si están buenas o malas. Sí, tengo un robot y va. Pero yo voy con el robot, él limpia una cuadra y yo limpio otra. De mayor quiero ser doctora. Dentista. Porque quiero curar a las personas. Pues que en vez de las doctoras van a ver los dientes y eso, pues van a ser robots. Será una doctora y cuando necesite ayuda, pues le ayudará un robot. Pues en una silla, pues no como las normales que suben y bajan, una que flota. Le intentaría curar y si necesito algo se lo pediría al robot. Mi profesión es ser constructor de naves de carrera, ya que no existen las naves para construir algo nuevo. Maduras, robots para ayudar en los talleres, robots para ayudar a acostarse a las personas mayores. Bueno, hemos ido viendo estos días que todo esto tampoco está muy lejos de la realidad. Y dicho esto, entramos ya en materia. La tecnología está revolucionando la empresa. No hay duda, hay tecnologías, hablaremos de ellas, Big Data, Blockchain, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, y fruto de esta revolución están surgiendo nuevas profesiones, nuevos perfiles profesionales. Les invito a debatir sobre ello en la mesa que hemos titulado Modelando nuevos perfiles profesionales. Modera la mesa la periodista de Noticias de La Rioja, Feli Agustín, y suben con ella Miguel Ángel Fernández Morales, Roberto Fernández Ergueta y Luis Blanco Pascual. Por favor. Bueno, pues buenos días a todos. Os voy a explicar antes de comenzar a desarrollar la mesa cómo se va a suceder. En principio tiene como dos partes, una que va a tener mayor protagonismo los ponentes y una segunda donde se va a dar la voz a todo el mundo que quiera preguntar al respecto. No obstante, para que todo sea más ágil y más vivo y sea más provechoso para todos, se os ha repartido unas tarjetas que podéis ir preguntando conforme va desarrollándose la mesa. Desde el minuto 1 podéis empezar a preguntar. Además, os animo a que preguntéis para hacer el debate un poco más vivo, habida cuenta de que nos falta una de las ponentes, María, que era gerente del Centro de Emprendimiento de Navarra, que un tema personal de última hora le ha impedido estar con nosotros. Dicho lo cual, paso a presentaros, aunque ya Eduardo ha introducido un poco a los ponentes, paso a introducir un poco más. Allí a mi izquierda del todo está Luis Blanco, que es doctor en empresariales, es profesor del Departamento de Economía y Empresa de la UR y es, aquí está lo más destacado del día, director de la Cátedra de Formación Profesional de La Rioja, de la Universidad de La Rioja, que se dedica a identificar las necesidades de cualificación profesional y realizar estudios y análisis de los sistemas de FP para adaptarlos al sistema productivo riojano. Buenos días. Buenos días. A su derecha es Miguel Fernández Morales, es el fundador de Bosonit, que ha tenido aquí un espectacular avance, ¿no? Porque nació en el Bureau de Empresas en 2015, el año pasado ya lo compró una empresa aragonesa, creo. Bueno, el 60%, ¿no? El 60%, ¿no? Y eres un especialista en Big Data, eso es, ¿no? Bien, bienvenido, gracias. Y aquí a mi derecha, a mi izquierda, está Roberto, que es director global de Blockchain, responsable de negocios digitales emergentes de una empresa que se llama Eviris, una consultora, es matemático, es miembro de la Junta Directiva y del equipo promotor del Consorcio Nacional Blockchain Alastria y es colaborador en diferentes escuelas de negocios. Es un especialista, como habéis visto, en blockchain. De hecho, ha escrito también un libro al respecto. Ha colaborado en un libro que se llama Blockchain, la revolución industrial de Internet. ¿Correcto? Buenos días a todos. Voy a empezar por una cosa como muy del día, ¿no? Porque hoy estamos nosotros aquí, pero en Madrid, en el Congreso, está debatiendo una moción de censura, un día importante para todos nosotros, para todos los españoles, un día más, que puede o que no puede que Mariano Rajoy deje o siga siendo presidente. Esto viene, me ha venido a la cabeza este tema por los sondeos electorales. Hoy ya mismo ya había uno de
del Confidencial, porque salga o no salga Rajoy, parece ineludible que haya elecciones más pronto que tarde. Vuelvo a los sondeos. Hoy ya se publicaba alguno, publicaba el Confidencial, daba la victoria a Ciudadanos de calle, ponía el PSOE en segundo lugar, Podemos, y enviaba al PP, Partido del Gobierno, a la cuarta posición. Me llama la atención y me provoca curiosidad, y ya me has dicho antes que es un poco que depende de la muestra que hagas, pero me gustaría saber si la Big Data sería capaz o podría atinar un poco más con los resultados electorales, si la muestra es suficientemente amplia, que lo que hasta ahora están haciendo los sondeos, que más o menos acierta, partiendo de la base que la gente diga la verdad cuando las encuestas, claro. Bueno, a ver, lo que te comentaba un poco antes es que, evidentemente, cuanto mayor sea la muestra de datos, más certeza hay. Tampoco me ha venido antes a la cabeza que Big Data, el concepto, sí que se puede hacer de otras maneras. De hecho, se ha hecho, por ejemplo, utilizando datos de Facebook, de tendencias. Ya hubo un caso hace poco de Cambridge Analytics que ha influido notablemente en las elecciones. Ahí, el tema Trump, dices, ¿no? Sí, entonces ahí que no se hacía de una forma tradicional, haciendo muestreos de datos, sino tendencias de voto, incluso se llegó a influir. O sea, que hay múltiples formas de ver las tendencias electorales a través de redes sociales, a través de muestreos. Porque eso es principalmente lo que es la Big Data, ¿no? Estudiar un poco las tendencias para... El concepto Big Data es un poco etéreo. O sea, nosotros desde la empresa lo que lo llamamos lo focalizamos en procesamiento en paralelo, ¿vale? ¿Puedes, por favor, especificar un poco qué es procesamiento en paralelo? Pues un conjunto de tecnologías que son escalables y que te permiten procesar los datos, los datos con independencia del volumen que tengan, ¿vale? Esto es lo que tenemos. O sea, el término Big Data está generalizado, o sea, a todo se le llama Big Data. Y desde el punto de vista empresarial, ¿cómo lo podemos ir aplicando? Aquí en La Rioja, por ejemplo, que hay muchas pymes, ¿cómo se puede aplicar el concepto Big Data? ¿Y qué profesionales van a tener que implementar esa nueva tecnología, por llamar de una manera? A ver, con lo que es Big Data, donde vemos que hay, en las empresas industriales, por ejemplo, que hay bastantes aquí, todo donde hay sensórica, que luego nos hablará Javier un poquito sobre, donde hay sensórica, al final hay volumetrías continuas de datos, esos datos almacenados y procesados pues valen para mantenimientos productivos, para... todo el tema de Internet. Cada vez vemos que hay más negocios digitales. Al final, las interacciones de los usuarios con las páginas web pues es un sistema que por naturaleza genera un montón de datos. Esos datos, Internet, temas de IoT, esos son naturales. Luego, inteligencia de las cosas, dices, ¿no? Sí, inteligencia de las cosas. Luego, por supuesto, a nivel de pequeñas empresas, yo veo por ahí las que están relacionadas. Luego, a nivel de gran empresa, ya per se, los propios sistemas generan muchos datos que procesan un banco, una telco. Esos todos, evidentemente, además son grandes captadores de talento y de servicios profesionales. Entonces, necesitan, por la naturaleza, a nivel de pymes, pues no lo vemos tan... No es tan común el uso del Big Data, conforme he explicado que lo entendemos, más que en los casos están relacionados a temas de IoT o de Internet. ¿Y qué perfiles profesionales, que es a lo que va un poco el foro, se van a necesitar o se están necesitando ya para...? Yo creo que perfiles tecnológicos en general, de todo, ya no solo de Big Data, de Machine Learning, de IoT, de las cosas que nosotros hacemos, sino desarrolladores de software, de cualquier tipo de tecnología. Hay una demanda actual, o sea, es decir, hay que meterse en cualquier portal de trabajo y ver el volumen de ofertas que hay. Pero básicamente, si yo mañana quiero volver a estudiar, que estudio informática... Hombre, lo que más te guste. Partiendo de una base pero que sea... si quieres encontrar trabajo, sí. Si quieres encontrar trabajo, tecnología es una buena opción. Los tecnólogos también van a ser los necesarios para blockchain. Bueno, primero vamos a explicar un poco lo que es blockchain, porque, como te digo yo antes, no, por mucho que haya leído estos días y tal, me resulta difícil. Ya sé que es blockchain, cadena de datos, pero no...
Vale, bueno, pues voy a intentar explicar blockchain. Al final, con las nuevas tecnologías y más con esta tecnología incipiente, a veces caemos en explicar las mismas con un enfoque muy tecnológico, igual que cuando vosotros os conectáis a Google o estáis viendo Netflix, pues nadie o gran parte de las personas no sabe cómo funciona. Cuando explicamos blockchain, yo creo que pecamos de explicar esa visión tecnológica. Entonces, yo suelo explicar blockchain con una metáfora y es, oye, es el momento Barrio Sésamo de por la mañana. Yo tengo esta botella en el mundo físico y ahora la tienes tú. Entonces, esto que he hecho en el mundo físico, con el Internet actual, el llamado Internet de la información, no lo podemos hacer, porque yo os mando una foto, un email o unas entradas para ver un concierto y, bueno, pues hago una foto del QR y os lo envío. Y la información la tenéis vosotros en destino y lo tengo yo en origen. Entonces, la metáfora que se utiliza para explicar blockchain es el llamado nuevo Internet del valor, porque nos permite, al igual que he hecho en el mundo físico, intercambiar valor, intercambiar la propiedad de cualquier activo, ya sea digital o no digital, porque esta tecnología permite también hacer representaciones de cualquier activo de forma digital y yo puedo tener una representación digital de ese activo, puede ser dinero, pueden ser kilovatios hora, pueden ser litros de gasolina y entro en una especie de ecosistema donde hago ese trueque digital. Es decir, que además de poder intercambiar ese valor además es programable. Es decir, yo puedo coger dinero digital y decir, este dinero digital solo lo quiero destinar a, pues yo qué sé, a una subvención para temas educativos. Es decir, generamos activos digitales que podemos intercambiar de forma ágil y son programables. Entonces, esto es una revolución porque estamos como en los años 90, cuando estábamos creando el nuevo Internet, pues estamos pensando en los nuevos modelos de negocio que traerá esta tecnología. Tecnología que luego veremos va muy ligada con IoT y va muy ligada también con inteligencia artificial. Ajá. Entonces, no sé si he dado un poco de luz o lo he complicado aún más, pero bueno, es la metáfora que suelo utilizar y luego con distintos casos de uso, si tenemos oportunidad de comentaros, pues porque yo había entendido más o menos viendo. De lo que había leído, era como si siguieras la trazabilidad de todo un proceso, sí, pero, ¿no? Más. Sí, eso al final es como... Al final es una base de datos que registra una serie de transacciones y por características de criptografía todas las transacciones están ligadas. Entonces, por eso se llama cadena de bloques y da la inmutabilidad. Pero eso es solo una parte de lo que te ofrece esta tecnología. Yo creo que lo que está por encima es el hecho de poder representar digitalmente cualquier activo y que además son programables. Entonces, yo puedo ser una compañía de oil and gas, ¿vale? Un Repsol o un Cepsa que cojo y vendo a una empresa de gestión de flotas, a una empresa de logística, pues un volumen de litros de gasolina. Lo represento digitalmente y aplico una inteligencia para que esa flota que va de Logroño a Madrid pues estacione en una serie de estaciones de servicio. Y ahí lo que estoy haciendo es eficientando los procesos. Entonces, nos permite pues eficientar los procesos y reinventar los modelos de negocio, porque esto da lugar pues a nuevos modelos de negocio pues que estamos todos trabajando e identificando esos casos de uso. Ajá. Aquí tú eres matemático, para esto matemáticos, estadistas. A mí esta tecnología, que parece que nació en el 2008 con Bitcoin y parece que alguien hizo magia con el paper del japonés, que no se sabe quién está detrás o el conjunto de personas, pero no fue magia porque esta tecnología, muchos de los conceptos vienen de los años 70, de los 80, de los 90 y además es una tecnología que creo que va a estar muy ligada con el discurso que vamos a tener porque aúna muchas visiones. Aúna la parte de criptografía, pero aúna también la parte de teoría de juegos y en este caso pues la parte de economía y el concepto y la historia del dinero, y de ahí sale el concepto de dinero digital, y aúna la ingeniería informática. Y el concepto de programable que os he dicho, al final, pues en el mundo blockchain es lo de los contratos inteligentes, que habréis oído hablar de los smart contracts, y ahí también la parte regulatoria y los profesionales del derecho pues van a tener mucho que decir. Entonces yo creo que en un contexto de transformación digital donde antes estaba muy claro que la telco se dedicaba a sus negocios, la compañía de seguro a sus negocios, y era cada uno en su jardín y no se molestaban, pero ahora la frontera de los negocios cada vez es más difusa. Una telco te saca un banco empieza a buscar nuevos caladeros. Pues en este contexto tan multisectorial y multidisciplinar, pues creo que esta tecnología también es un ejemplo de este nuevo tipo de profesiones que no solo van a ser perfiles tecnológicos, sino, pues lo estáis viendo, o sea, hay grandes soluciones tecnológicas
que todas las compañías nos llenamos la boca de decir el cliente en el centro, el ciudadano en el centro, pero realmente siempre nos olvidamos de la necesidad real del ciudadano o del consumidor o del cliente. Entonces yo creo que también una parte de carreras de ciencias, antropología, filosofía, psicología, están trabajando. O sea, yo vengo de una consultora tecnológica y en los equipos que tenemos en la parte de innovación o identificación nuevos modelos de negocio, no somos los consultores de negocio clásicos, sino también empieza a haber estos nuevos perfiles, porque nos dan una perspectiva distinta. Si toda la vida has estado buscando las mismas soluciones y solo te basas en el conocimiento tecnológico, igual te olvidas de la necesidad real. Y estas personas estudian muy bien, pues, las pautas de comportamiento de las personas, la empatía, etcétera, y ahí hay soluciones. El DNI electrónico, gran solución tecnológica. La experiencia del DNI electrónico, bueno, yo sí siempre estoy buscando a alguien que se pueda hacer un selfie conmigo porque me dice que usa el DNI electrónico. Igual tengo suerte hoy y en la sala hay alguien que lo usa y ya consigo ese reto personal que tengo. Pero es un ejemplo de una tecnología que está muy bien, pero que no ha conseguido conectar con el de ahí fuera. Entonces yo creo que estos perfiles o estas capacidades, porque yo veía el vídeo de los niños que me ha gustado mucho y también me preguntaba, oye, si hiciéramos un vídeo con los padres para decirles, oye, ¿tú qué carrera o qué te gustaría que fuera tu hijo de mayor? Pues yo que tengo 2 niños, a mí igual me pondrían en una situación, porque no sé qué profesión puede haber dentro de 12, no sabría qué apellidos, pero igual sí que podemos dar, y antes lo comentábamos con Luis, algunas capacidades que traemos, que estamos viendo ahora y que envisionamos en el futuro que van a ser necesarias. No sé qué apellido va a tener esa profesión. Sí, que estábamos hablando un poco de perfiles muy polivalentes, no únicamente de tecnológicos, ¿no? Que es un poco lo que decía antes. Sí, perfiles híbridos. Yo diría, exactamente, sí que lo decías, ¿no? Aunar esos dos mundos, el mundo tecnológico, que es verdad que existe un gap y que se necesitan, como bien decías tú, pero también aunar esta parte de perfiles que complementan, y además yo creo que en la experiencia que estamos teniendo nosotros cuando juntamos estos equipos, pues se produce un aprendizaje mutuo de cosas que pues igual no has tenido la oportunidad de desarrollarla en tu parte educativa, pero ahí trabajando con equipos multidisciplinares pues se van enriqueciendo y creo que por ahí puede haber parte de la fórmula del éxito y saber, bueno, pues trabajar en equipo y saber tener esa empatía para escuchar al otro y no siempre pensar que la tecnología, solo por ser una solución tecnológica, va a lograr eficientar o mejorar las cosas. Es un consuelo para los que no puedan ser... No. O sea, de verdad. O sea, yo creo que profesiones, vamos, la tuya, profesional del derecho, la parte de antropología, filosofía, psicología, etcétera, o sea, están teniendo cada vez más penetración en las empresas, y ya no digo todo lo relacionado con el arte y el diseño. Al final estamos viendo que el cliente y el ciudadano en el centro y que la experiencia realmente es lo más necesario para que algunas soluciones tecnológicas funcionen. Hombre, a mí me gustan los números. ¿Tú sabes cuántos antropólogos ha contratado Everest y cuántos ingenieros el último año? Sí. La proporción... ¿no? Sí, pero eso no contradice lo que estoy diciendo. No, pero hablamos de perfiles profesionales, es decir, entrando de hacia dónde vamos, el porcentaje puede ser un 1% contra el 99%. Hombre, claro, pero estamos hablando también, depende de la tipología del servicio. Evidentemente hay servicios que son modo factoría, donde la parte tecnológica tiene mucho peso, pero también, si te digo, las consultoras de negocio, las Big Four, KPMG, EY, etcétera, McKinsey, ¿qué porcentaje y cómo están comprando boutiques? Porque todas, McKinsey ha comprado una empresa de diseño, EY ha comprado empresa de diseño, KPMG ha comprado empresa de diseño, hay consultoras boutique de nicho de diseño con una facturación a nivel nacional e internacional de peso, y yo también quería, evidentemente, la respuesta de los perfiles tecnológicos, por supuesto, porque como Europa tenemos un gap de profesionales de IT y nosotros, gran parte de nuestro negocio está unido ahí, pero yo sí que quería y estaba empoderando también ese tipo de profesiones que son necesarias. No, yo creo que son necesarias. Digo, aquí estamos haciendo una lucha fuerte para que crezca el número de perfiles tecnológicos, y solo quería dejar de relevancia lo que puede ser un porcentaje orientativo
de los perfiles tecnológicos que se contratan y los de antropología y tal. Pues... Bueno, no obstante, y sin querer llevarte la contraria y darle la razón a él, que no No, está pero idea, sí, yo creo, lo que él dice, no creo que contradiga lo que... O sea, nosotros contratamos, evidentemente, muchos perfiles tecnológicos y también contratamos perfiles de estas características que digo yo para determinadas líneas de negocio que tenemos, sobre todo la parte de innovación, la parte de modelos de negocio y la parte de blockchain que yo lidero, y el 50% de los perfiles que tengo yo en mi equipo para la parte de consultoría de negocio de blockchain no son perfiles tecnológicos y son perfiles híbridos, y realmente creo que parte del éxito es aunar esas cuestiones. Porque, a ver, quería introducir en este ámbito de la discusión y para darle también paso al... Ay, perdón. Era que no solo de tecnología vive la humanidad, que hay otras muchas necesidades, tú has dicho, ¿no?, de dependencia, de turismo, de servir, que sí que van a necesitar otros perfiles un poco al margen de los puramente tecnológicos, ¿no? Sí, lo único, si no te importa, me gustaría, ¿sí?, como es la primera vez que intervengo, sí, correcto, hacer un repaso de lo que se ha hablado, porque me ha parecido muy interesante. Has empezado hablando de lo de la moción de censura, del Big Data, etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar, esos perfiles tecnológicos pueden hacer que recojamos los datos, pero... Si alguien los tiene que analizar y estudiar. Claro, a eso voy, si me permites. Vamos a necesitar, o en principio no, tampoco es que hagan falta mucho, pero vamos a necesitar analistas. Es decir, en primer lugar voy a necesitar un estadístico que aplique las técnicas estadísticas para el análisis de esos datos. Y, en segundo lugar, tendré que tener un profesional del área de conocimiento específico al que vayan orientadas las conclusiones para la toma de decisiones. Si es del ámbito empresarial, pues necesitaré un analista económico-financiero para que me diga cuáles son las principales conclusiones que saca del análisis de esos datos. Si es del departamento de comercialización y venta, necesitaré a alguien de marketing que analice esos datos. Y si es alguien que lo que pretende es sacar una serie de conclusiones acerca de la tendencia, pues necesitaré a alguien especialista en opinión, ¿de acuerdo?, en política, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Después, cuando hablaba Roberto sobre la frontera de los negocios, me parece una reflexión muy interesante. Hay una parte que yo extendería, que sería no solamente la frontera de los negocios, sino la frontera del conocimiento. Es decir, cada vez más se ven en Estados Unidos y en los países nórdicos que la mayor parte de la formación, el grueso duro de la formación, sea de donde sea reglada, sea no reglada, sea universitaria, sea superior, de cualquier tipo, va orientada hacia la adquisición de una serie de competencias que podríamos determinar o podríamos denominar como transversales. Por ejemplo, yo tengo apuntado razonamiento crítico, ser capaz de, en función de unos datos, de una situación, de un problema en concreto, saber diferenciar cuáles son las cosas importantes de las secundarias y hacia dónde deberían ir las conclusiones para poder tomar decisiones. Trabajo en equipo. Nos estamos dando cuenta que muchas veces no va ligado capacidad, inteligencia abstracta, inteligencia de razonamiento abstracto con sociabilidad, con inteligencia emocional. Es decir, esa serie de competencias hay que trabajarlas. Expresión oral, en la propia lengua. No estoy hablando de expresión oral en inglés, en italiano, en francés, en alemán, no. Estoy hablando de expresión oral en la propia lengua, saber decir tu opinión de una forma razonada, de una forma asertiva. Correcto. Y de una forma empática con el resto de los colaboradores. Otro tema que quería hablar es, estábamos hablando de Internet de las cosas. A mí me gusta y cada vez más estoy leyendo conceptos relacionados con una línea paralela a lo que es el Internet de las cosas, que es la ética de las cosas. La ética y la parte moral de las cosas, y lo estamos viendo con Facebook y con otra serie de escándalos que ha habido con el uso de esos datos en una sociedad digital en la que buena parte de nuestras operaciones, tanto de comunicación como de finanzas personales, como de relaciones sociales, etcétera, se realizan en un entorno digital. Está claro que el que posea esos datos va a poseer la información y el que posea todo eso poseerá el poder de ofertar, de dirigir, porque con el Big Data podemos saber cuándo se compra, dónde se compra, en qué horas, qué edad,
quién compra en rangos de edad, de sexo, quién compra... Bueno, es decir, estamos sometidos a un control exhaustivo, ya no solamente de localización geográfica, sino de localización de tendencias, de gustos, de preferencias, de información que leemos. Entonces, se van a necesitar también profesionales que vigilen y que custodien la ética de las cosas. Lo que pasa es que eso es un poco peligroso, ¿eh? ¿Quién hace de policía vigilante de la moral, sabes? No estoy hablando de policías morales. Es tan peligroso como los observadores, como los departamentos o los organismos vigilantes del mercado financiero. Eso no es algo que haya que inventar, ya está inventado. Luego, es decir, por esa parte no habría problemas. Y alguna cosa más que quería comentar para finalizar, que hablaba Roberto también sobre qué es lo que le gusta, o sea, lo que a él le gustaría que sus hijos fuesen en el día de mañana, o qué es lo que fuese lo prioritario, no lo prioritario, sino sus preferencias. Yo tengo muy claro que tengo también un hijo de 10 años y más allá de los conocimientos que obviamente tiene que adquirir, pero esos conocimientos ya los tiene a su disposición en la red, muchos de ellos, es decir, ahora no es memorizar, sino trabajar con esa información. A mi hijo me gustaría educarlo en inteligencia emocional. Es un déficit muy grande que la sociedad de hoy tiene. Empatía, asertividad, tolerancia, gestión de la frustración, gestión de ese propio conocimiento, gestión de las emociones, es algo que se demanda. ¿Y ahí dónde se aprende eso? Eso, con los profesionales del futuro. Con los profesionales. ¿Cómo se aprende a eso? No, que es difícil. ¿Cómo se aprende? Bueno, hay una serie de ¿O quién te enseña a hacer eso? Pues, por ejemplo, un psicólogo, un terapeuta, gestión de emociones, por ejemplo, en un entorno empresarial, pues una consultoría especializada, es decir, eso es una tendencia en Estados Unidos. Si te das cuenta, muchas veces en empresas grandes, sobre todo también del área tecnológica, una de sus principales preocupaciones es por el bienestar de sus empleados. Sí, está claro. Entonces creo que ya te he contestado. Os recuerdo a todos, les recuerdo a ustedes que pueden hacer cuando quieran cualquier pregunta a nuestros invitados. Yendo un poco al tema que te ha hecho introducir esta reflexión. Ah, perdón. Tienes un... Bueno, Alba Viva. Sí, Alba Viva, da igual. Tienes una tarjeta, pero bueno, como veas, que tampoco... Que en las universidades no deberíamos ser más elásticos igual, o sea, a las necesidades de la sociedad. Y vamos a ver, aquí hay un déficit en empresas tecnológicas tremendo de personal. En ingenierías también, ¿vale? Hay un déficit tremendo. Es muy evidente ese campo, ¿no? Y luego ves las estadísticas de los perfiles que salen al año, tanto en FP como universidades, bueno, en educación, no solo universidades. Y es que estamos formando pues lo que le gusta a los niños, ¿vale? Pero es que lo que le gusta a los niños o lo que les lleva a la sociedad a que les guste a los niños también, ¿vale? Porque cuando hablas con los niños, igual pues uno quiere ser pelotari, pero al final acaba haciendo magisterio infantil, ¿vale? Y estamos formando más gente de magisterio infantil que ingenieros en todas sus ramas, ¿vale? Y eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, igual no deberíamos ser más elásticos y decir, oye, pues si lo que hace falta ahora son ingenieros en esta sociedad, pues vamos a intentar formar un poco más de ingenieros, menos magisterio o lo que sea, ¿vale? El problema que hay tan gordo con los colegios de periodistas, ¿no? Que hay muchos profesionales con la crisis han salido y demás. En humanidades también, ¿no? Abogados seguimos formando muchísimos, tienen una gran salida, pero no sé, es que hay un déficit tan grande en otras áreas que además luego está el problema de género, ¿no? Que hay en esas carreras, tanto tecnológicas como ingenierías. Hay un problema de género terrible. Sí, eso lo hemos comentado antes, además, muchísimo masculino por encima, vamos... abrumador. Y no deberíamos hacer algo en ese sentido, de igual decir, yo que sé, vamos a acotar números clausus, no digo quitar carreras, ¿vale? O sea, que eso sería igual muy drástico, que haces con los profesores que están allí y tal, sino igual reducir números clausus en unas carreras y aumentar en otras. Y luego, oye, pues cuando se necesite gente que conozca inteligencia emocional o que necesitamos más gente con derecho y tal, pues le subimos y le reducimos en otras, o sea, ¿no? Es un poco, igual la cátedra de formación profesional es un poco, ¿no? Ajustar un poco al tejido productivo lo que se está necesitando, ¿es por ahí, ¿no? Ese es uno de los objetivos.
existe un hueco entre lo que es la oferta y la demanda. Es decir, la demanda empresarial es la que debería regir cuáles son los perfiles profesionales y cuáles son, bueno, pues un poco dentro de esos perfiles profesionales la formación y los conocimientos que deben adquirir. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que el sistema no es flexible. El sistema no solamente no es flexible, sino que además es lento. Es decir, tiene que haber un dinamismo mucho mayor del que existe a la hora de, ya no solamente de ofertar nuevas titulaciones, sino de modificar las existentes. Porque, por ejemplo, economistas va a seguir haciendo falta, abogados, ingenieros, etcétera. Pero no siempre se necesita la misma ingeniería, no siempre se necesita la misma economía, no siempre se necesita lo mismo lo que sea. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El sistema es muy, muy, muy inflexible y muy poco dinámico. Y para hacerlo más flexible y dinámico, ¿qué es lo que se puede hacer desde la universidad, desde la empresa, desde las administraciones? Yo, por lo que estoy testando desde el poco tiempo que llevamos en la cátedra, y dicho con todo el respeto, pienso que lo que sería el ámbito educativo no debería hacer partícipe únicamente testimonial al sector empresarial. El sector empresarial, las empresas, deben ser tan fundamentales como los profesionales del mundo académico a la hora de diseñar los planes de estudio. Yo pienso que la implicación de la empresa, que sé que está dispuesta al 100%, debería ser no solamente testimonial, sino que debería ser actor principal dentro del diseño de los planes de estudio. Creo que es fundamental. Sí, lo acabo de decir. Digo que he dicho que el ámbito empresarial, lo que es la parte empresarial, está totalmente dispuesta. Es más, la rigidez académica la que, bueno, debe hacer partícipe a la parte empresarial, pero yo creo que solamente toma esa participación como muy testimonial. Y yo pienso que eso es un grave error que se está cometiendo. Sí, yo quería comentar una cosa. Es que estoy de acuerdo un poco con lo que he dicho antes, que lo que hay que desarrollar quizás más son las competencias transversales de la gente. De hecho, el sistema anglosajón es un poco lo que prima. Sí. Es decir, yo lo que he visto con los años, desde que yo estudiaba, que había las carreras técnicas, que eran las físicas, los de ciencias y los de letras, ¿no? 3 ingenierías y luego ya las de letras, que eran pues filosofía, historia y 4 cosas más. Y ahora tenemos 2 millones de carreras diferentes, absolutamente especializadas, hasta que llegan a saber casi todo de casi nada, ¿no? Y eso realmente no es lo que pide la tendencia que viene ahora. Ahora mismo no sabemos qué tipos de profesionales vamos a requerir. Luego, lo lógico sería ir a potenciar esas competencias transversales hasta casi el estadio final de la universidad. Y al final que se especialicen en algo y que la empresa concreta a la que vayan acabe de dar la formación específica, porque esa va a ser la forma de tener la flexibilidad que habéis comentado también, para no tener un profesional formado en algo que resulta que no nos vale, o si vale es a costa de tener que volver a formarlo otra vez en temas específicos que nos van a hacer falta. Yo creo que eso es una reflexión, ¿no? Pero un poco apoyo lo que dices y estoy contigo. Yo creo que la línea en la que tendríamos que ir es esa. Y un poco comentando lo de Javier, como anécdota, si os acordáis, en Estados Unidos hubo un déficit tremendo de médicos hace muchos años, y la serie Dr. Gannon fue precisamente orientada a fomentar esto. Aquí tendríamos que hacer un poco lo mismo, ¿no? Con las ingenierías, intentar que salgan más en la tele, que los periodistas intentar potenciar más ese tipo de perfiles, los STEM famosos que no tenemos y que necesitamos, para ver si somos capaces de que la gente se anime, independientemente del problema de sexos que también toda la vida ha habido en carreras técnicas, y hay que ver cómo lo rompemos, porque si vemos realmente el nivel formativo de las chicas, generalmente el nivel es mayor que el de los chicos, ¿no? Sí, pero el otro día preparando... Sin embargo, no se decantan por ese tipo de profesiones, donde las que están son muy buenas, además. No, le iba a decir que el otro día, preparando la mesa, vi una estadística que me parece que solamente el 10% de las ingenierías estudian chicas, solamente, y en la OCDE era un 19%, que tampoco es que hubiera mucha mayor diferencia. Había las mismas. Bueno, pero no son sus tiempos, el tiempo va pasando. No, pero que había las que también hay más acceso a la universidad. En tantos años no ha evolucionado mucho. Sigue habiendo la misma proporción de chicas y de chicos. Luego, algo estamos haciendo mal. Bueno, no sé. Yo creo que es una libertad de elección. Sí, pero muchas veces sabes que la libertad de elección está condicionada por el entorno. Sí. Entonces, pues evidentemente estoy de acuerdo contigo que al final eligen ellos, pero eligen en base a lo que ven.
y si lo que les vendemos no es bueno, si está el techo de cristal, si no va a haber posibilidad de promocionar, de ascender en su carrera profesional, al final dirán, no, mira, por aquí no me interesa ir. Mira, eso, y te agradezco, y aludiendo a lo de la inteligencia emocional, eso en parte de mi formación, y te explico dos cosas. Eso tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, con la zona de confort. Es decir, tenemos una zona de confort en la que nos movemos o creemos que nos vamos a mover bien, y traspasar esa zona de confort pues bueno, genera inquietud porque es incertidumbre. Luego, yo creo que eso puede estar muy relacionado. Es decir, ¿qué me voy a encontrar en esas carreras? Ya no solamente qué me voy a encontrar, porque los estudios, por supuesto, no voy a tener ningún problema en hacerlos, pero ¿qué me voy a encontrar fuera en el mercado laboral, en un mercado, o en un ámbito en el que mayoritariamente es masculino, etcétera? Yo creo que eso tiene mucho que ver. Y hablando de las competencias profesionales, yo soy doctor en empresariales, especializado en finanzas. Es decir, es algo muy específico que bueno, está bastante alejado de lo que podría ser formación profesional o estudios de necesidades formativas, muy alejado. Entonces, lo que se necesita, y yo lo que me he encargado humildemente durante mi vida es en potenciar esas competencias transversales. Porque si yo tengo esas competencias transversales, unas genéticamente adquiridas y otras trabajadas o muy trabajadas con el tiempo, voy a ser capaz de trabajar sobre casi cualquier cosa. Obviamente habrá especialidades técnicas en las que, dijésemos, esa adaptación va a ser a largo plazo, más compleja, a medio plazo, pero bueno, no es imposible. Y en este entorno, en el de la cátedra, eso es lo que ha sucedido. No sé de formación o no sabía de formación profesional, pero tengo la capacidad que me lleve a saber sobre formación profesional y aplicar esas capacidades al estudio de ese área en específico. ¿Y tú, Miguel, tú que eres empresario además? Yo estoy de acuerdo. Lo que yo pienso es al final cómo ejecutarlo. O sea, estoy de acuerdo que, además, yo alguna vez lo he pensado, si cuando tenga hijos prefiero mandarlo a Estados Unidos, que hacen carreras más cortas, más específicas, más nicho, que les dan una formación más transversal. Que está muy bien y está bien planteado, y estoy de acuerdo. ¿Esto cómo lo aplicamos aquí mañana? O sea, es decir, igual a corto plazo es intentar que haya más plazas, sin más, una cosa tan sencilla como que haya más plazas en un lado de informática y luego cambiar los planes, o ¿sabes? Es decir, porque la teoría está muy bien, pero a mí, sí, al empresario, lo que le preocupa el día de hoy es en septiembre, que necesita no sé cuántas personas. Eso por un lado, o sea, que estoy totalmente de acuerdo, lo que no sé cómo hacerlo ni... Pues eso quería preguntar, no, ¿cómo se os ocurre poder hacer eso? Yo he dicho una forma, o sea, primero hacer un balanceo y mientras tanto que se trabajen los cambios de planes. Eso quería decir una cosa. Luego, otra cosa quería decir, que has preguntado antes qué contribución podría hacer las empresas. Ahí está justo, no sé si conocéis a Carlos Barrabés, que es, no voy a decir, que es una tienda de montaña online y es un tío bastante famoso. Sí. Tiene la tienda de material de montaña, sí. Y ahora se mueve, ahora participa en 16 empresas y tal. Está pues una entrevista a Iñaki Gabilondo con respecto al tema de las mujeres. Él decía, tiene la percepción, está entre San Francisco y China, está en contacto con todo. Decía varias cosas que me parecen interesantes. Una, que en China sí que hay una evolución muy notable en el tema de las mujeres liderando startups tecnológicas. Para él, su visión es las startups son el centro de la innovación, ¿vale? Entonces, las mujeres ahora mismo en China están cogiendo ya, más incluso que en Estados Unidos, las riendas de la innovación. Y es basado en números, Os puedo pasar el link del vídeo. Sí. Una persona probablemente más capacillo. Otra cosa interesante que me decía, que has preguntado también, ¿cómo pueden contribuir las empresas? Él tiene la visión, y un poco en esta visión yo coincido, de que cada vez, es decir, no sé si has visto, en los últimos años los salarios no se van incrementando. Tanto como antes las carreras exponenciales en consultoría que había en los 90, o sea que todo se intenta... y es más, la contribución que yo creo que tenemos que hacer las empresas es... las empresas que vayan a triunfar es hacer un poco feliz la vida de lo que tiene alrededor y de los empleados, ¿vale? O sea, es decir, planes de conciliación, bases de meritocracia y
Y en el área formativa, es decir, si hay un gran déficit, es evidente, hay un déficit importante de profesionales. Yo lo digo, a mi opinión, o sea, de mi área, que es la que conozco, lo hay en tema de tecnología. A corto, lo único que veo es o crear nuevos ciclos, o hacer ciclos o carreras tecnológicas, o ampliar el cupo. Sí que es cierto que la dirección, estoy de acuerdo con él, que puede ser que haya, porque es que cambia tanto, por ejemplo, todo el tema de blockchain, que esa es la tercera cosa que quería decir. Esto hace unos años no existía. Yo voy a explicar mi visión un poco de dónde viene la potencia del blockchain. O sea, la potencia del blockchain es que elimina la necesidad del intermediario entre dos partes que no se conocen. Es bueno, ¿y eso qué es? Pues ahora cuando se quiere hacer una transferencia tienes que hacer a Estados Unidos, pasa por el banco y pasa por 4 bancos. Pues esos 4 bancos igual ya no son necesarios. Cuando quiero contratar un taxi estilo Uber, tengo un intermediario, que es Uber. Pues Uber igual ya no es necesario, puedo contratar con el taxista. O sea, al final, si veis, la mayoría de las empresas que hay alrededor son intermediarios. Pues tecnología como estas pueden y no sabes por dónde va a evolucionar. O sea, no hay ninguna que haya empresa que dice, oye, ¿ha consolidado alguna empresa basada en blockchain? No, porque el cambio es tan disruptivo que va a llevar tiempo como pasó en su tiempo. Entonces, ahora puedes formar a alguien en blockchain, aquí se puede formar. ¿Cómo evolucionará esto, los modelos de negocio que van a salir? Están por venir. Entonces, tiene total sentido, desde mi punto de vista, que la competencia sea que lo que se forme sea de forma transversal, que se pueda ir a mirar a Internet, que se va a reciclar, que se potencie desde, como decías, la tecnología. Vamos hacia un mundo digital. O sea, esa es otra cosa impepinable. Pues que no se vea, o sea, quiero decir que la percepción, como ya la hay en Estados Unidos, que la percepción de lo digital es buena. Aquí todavía a nivel social no lo es tanto. Pues, yendo un poco a este último punto que has sobre la percepción de tecnología y tal, comentamos antes al principio, cuando hemos hablado de la moción de censura que hemos comentado fuera y tal, que el 85% de los políticos del Congreso, de los diputados, tienen formación no científica, no técnica. Y ahí era un poco también la dificultad de tirar, ¿no? Para... Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, incluso con algunas reflexiones que habéis hecho parte de la audiencia, y creo que también un elemento clave es tener una estrategia país para todo lo relacionado con la innovación y las tecnologías emergentes. Eso sí que no lo tiene el país de ninguna manera. Yo comentaba esa anécdota, que es una anécdota que al final es verdad que gran parte de las personas que toman las decisiones dentro del ámbito político tienen una formación muy específica y que estamos viendo resistencia para tomar algunas decisiones, sobre todo en el ámbito regulatorio. Y precisamente también quería enganchar con una iniciativa que se está haciendo, que es un poco un ejemplo de también cómo intentar acercar el mundo empresarial y tratar de tener una posible estrategia país en el ámbito blockchain, que es el consorcio Alastria. El consorcio Alastria es un consorcio que se ha hecho en España, que aúna más de 300 compañías a día de hoy. Es el primer consorcio multisectorial que existe en el mundo, con el objetivo de poder lanzar proyectos y productos con validez legal en España, porque uno de los retos que tenemos con blockchain, está muy bien la tecnología, porque se pueden hacer cosas aunque esté en fase incipiente, te identifican nuevos modelos de negocio, pues de hecho hay proyectos donde se están tokenizando los kilovatios hora, pero en España, por ejemplo, siguiendo con este ejemplo, la compra y venta entre particulares de electricidad no es legal, cosa que en Alemania, Holanda y en Estados Unidos es legal y ya existe emprendimiento en esa cuestión. Entonces, este consorcio nacía para decir, oye, por un lado tenemos al mundo privado con empresas, con emprendimiento, haciendo cosas en este ámbito. Por otro lado, tenemos a los reguladores que tienen mucha resistencia al cambio y ese cambio de mentalidad lo necesitan, porque si no, nos van a poner una barrera para poder innovar y para poder posicionar a las empresas españolas donde estamos, porque al final tenemos ejemplos como Estonia, Singapur, donde existe una estrategia país, ¿vale? No voy a mencionar Dubái, China, otros hubs por el componente un poquito más político, pero Estonia, Singapur tienen un posicionamiento, acercan talento y se posicionan y estamos intentando con ese consorcio pues decir, oye, macho, vamos a intentar colocar a España como un hub, en este caso, alrededor de blockchain. Y esa es un poco
la forma de hacerlo. También hay más de 30 universidades y se está intentando que, oye, los nuevos cátedras o programas de formación en esta tecnología emergente, pues que se aúne y unir el mundo privado con el mundo público, y también que exista cierta sinergias o aunar esfuerzos para que no todas las universidades a veces estén investigando sobre el mismo tema. En este tema hay muchos retos, porque si la parte regulatoria va a ser clave, pues, oye, un smart contract, ¿qué responsabilidad tiene y cómo se va a hacer todo el derecho alrededor de los smart contracts? Pues, oye, pues vamos a aprovechar el talento que tenemos en las universidades y unirlo con necesidades reales de las compañías, y que las universidades vean lo que necesitamos las empresas, porque bueno, en las experiencias propias, cuando saltamos de la universidad a la empresa, dices, joder, pues es que parece que estoy pasando de un mundo a otro, y a veces dudas, oye, ¿y lo que he estudiado para qué me ha servido? Porque es verdad que luego reflexionas y esas capacidades transversales las pones en valor y dices, oye, pues igual lo que me he estudiado me ha permitido pensar o ser más flexible y abierto, y aquí lo puedo aplicar. Pero sigue habiendo esa desconexión entre ese mundo. Parece interesante lo de la estrategia país, ¿no? Quiero decir. Sí, pero al final chocamos, y de hecho ahora tanto Ciudadanos como el Partido Popular han hecho una propuesta relacionada con blockchain y se están yendo al mundo de las criptomonedas, que está muy bien, porque existe una preocupación cara al inversor minorista por, oye, a ver si va a pasar como las preferentes, y está bien que protejan, porque ahí hay una gran especulación, pero nos estamos perdiendo parte de la película. Y luego, bueno, nuestros compañeros van a contar un caso de uso y otro más blockchain, pero existen múltiples casos de uso, no es que tengamos que inventar los casos de uso, en todos los sectores existen casos de uso. Y mientras los otros países se están moviendo y se están haciendo lobby, yo creo que nosotros tenemos que estar ahí. Entonces, creo que además de todo lo que estamos haciendo, tener una estrategia país hacia decir, oye, cómo deberíamos posicionar a España digitalmente es clave. Porque es que no se da visibilidad de todo el talento que existe, tanto femenino en la parte, y de todo el talento que tenemos en este país, que luego está fuera, y luego cuando las compañías multinacionales internacionales están deseando tener talento español, y ya no digo solo perfiles tecnológicos, que por supuesto de otras modalidades. Porque, de todo. Pero bueno, parece que los anglosajones se venden muy bien, y nosotros seguimos teniendo a veces cierto complejo de vender el talento que tenemos y las cosas innovadoras que hacemos. Me gustan los números y los datos y las cosas concretas. Un referente para que veáis, está hablando de un tema concreto que es de la ley esta de la energía. Ayer el señor y yo, que está sentado ayer y yo, estábamos una plataforma de IoT que tenemos para ciudades, la estamos transformando para el sector energético, y tiene embebido blockchain. Y ayer salió el tema de decir, mira, tenemos un montón de empresas energéticas a las que le vamos a colocar la plataforma, y lleva embebido blockchain, que es para lo que decíamos de intermedio, las contribuciones a la red, para medir que nuestros intermedios saben quién contribuye cada uno. Tenemos una plataforma y no podemos aquí ir a venderlo a ninguna empresa solar energética por políticas. Y es decir, no es en el aire. Ayer a las 10:30 de la mañana ese señor y yo teníamos el problema. Entonces, no problema, porque nos iremos a venderla fuera. Fuera de España, ¿quieres decir? Claro, hay muchos intereses. Pero te quiero decir, pero no es que sea de lejos, o sea, es de aquí, de ayer a las 10:30 de la mañana que llegamos a Zaragoza a enseñar la plataforma y la idea que teníamos de reciclada de Smart Cities a Smart Energy. Y, no obstante, igual es por... O sea, que es un dato, es decir, bueno, no es que sea una esto, pero es de ayer a las 10:30 de la mañana, con lo mismo que ha dicho este señor. ¿Y qué se puede hacer con los políticos? ¿Qué hacemos con ellos? Quiero decir... No, o sea, nosotros, quiero decir, dentro del consorcio, que al final lo que se está trabajando es para fomentar, dinamizar, y es verdad que yo tampoco quiero, y menos que nos están grabando, que no, lo que quiero decir es que, o sea, que tampoco dentro de las administraciones públicas hay mucho talento y hay personas que están empujando esto, y dentro de este ámbito el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital está metida la Agencia Tributaria, Tesoro, Banco de España están haciendo cosas, y también en foros internacionales se está trabajando en un modelo de identidad digital que con blockchain pues también está muy ligado a la filosofía de la nueva ley GDPR, porque devuelve el control a las personas y a los ciudadanos, y aunque hay algunos temas técnicos entre GDPR y blockchain, pero bueno, que estamos posicionando y estamos ayudando, y yo creo que también ellos son conscientes, pero bueno, hay que seguir educando como gota malaya, y más allá de los perfiles técnicos que existen en la administración pública,
pues que venga algún político que tenga esa capacidad de visión y posicionar y sacar, o sea, aprovechar todo este talento que tenemos y que no sabemos cómo vender hacia afuera. Yendo un poco al tema que es los nuevos perfiles y la formación y demás, que como universidad, formación profesional, ¿cuáles son los caminos desde la propia empresa, el intraemprendimiento que planteabas tú? ¿Cuáles son, cómo planteáis o cómo veis o qué opináis al respecto? ¿Cuál sería el mejor camino para los tres? Sí. Bueno, no lo debemos de ver como que no excluyente, evidentemente, no excluyentes, como elementos aislados. En primer lugar, yo creo que cuando decías antes de qué se puede hacer, ¿no? O por dónde, bueno, pues hay que hacer y hay que empezar. Por ejemplo, no solamente en la universidad, sino en formación profesional, en la parte arreglada, todos los estudiantes, sean ciclos medios, sean ciclos superiores o cualquier grado universitario, por ejemplo, reciben una formación específica de unas horas en cultura de emprendimiento. Y esto sirve no solamente para la generación de tu propio puesto de trabajo, del autoempleo, sino también para incentivar la cultura en intraemprendimiento, ¿no? Que parece así una frase, una palabra un poco rebuscada. Es decir, yo voy a tener profesionales en mi empresa que, llegado el momento, van a ser capaces de adaptar y aplicar esos conocimientos al emprendimiento interno de la empresa hacia nuevos productos o nuevos servicios. Yo creo que eso es importante. Después, en segundo lugar, por la experiencia que estoy teniendo en la cátedra de formación profesional y por mi parte de la universidad, que soy el director de estudios, el jefe de estudios del grado en turismo, hay que trasladar el aula a las empresas. Apostar decididamente por la FP dual, ¿de acuerdo? En la que parte de la formación es en el formato tradicional y parte en la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa tiene la última hora de lo que se necesita, del producto o del servicio que se necesita, tiene la tecnología, las máquinas, las herramientas, los profesionales, etcétera, que están demandando, porque si no, no pueden atender, ¿no?, a esa clientela. Y yo pienso que la apuesta debe ser decidida. Por ejemplo, en el ámbito universitario, una de las cosas que deberíamos copiar del ámbito de la formación profesional, de la reglada, es las estancias de profesores en empresas. Porque en FP tienen una política de este tipo, unas líneas en las que los profesores de formación profesional pueden tener unas estancias en unas empresas en concretas durante un tiempo para ver qué es lo que se está haciendo. Y eso en la universidad debería existir. Ahora bien, existe un problema importante, y pondré para ello un ejemplo muy significativo, un problema de financiación. Es decir, no hay el dinero suficiente, no hay el presupuesto suficiente para destinarlo a esta serie de iniciativas que yo pienso que son de vital importancia. Un ejemplo. En este país, la reforma más importante a nivel académico en el ámbito universitario se hizo en el momento en el que comenzó la crisis. Es decir, el Plan Bolonia, lo que fue la adaptación a las nuevas titulaciones, nuevas metodologías, nuevos planes de estudios, etcétera, se hizo en el peor momento presupuestario. Con lo que, obviamente, muchas cosas se han hecho a coste cero, porque no existía presupuesto para ello. Ya de partida el diseño es erróneo y es, incluso yo diría, perjudicial. Luego, existe tiempo y existe capacidad para hacerlo, yo pienso que de otra manera. ¿Vosotros tenéis cómo veis? ¿Por qué profesiones apostáis? ¿Vale todo cualquier tipo de formación, FP, universidad o la empresa? Intraemprendimiento, quiero decir, ¿cómo veis para intentar, además, paliar el déficit de profesionales que está existiendo en este momento dentro de las tecnológicas? Yo entiendo algo igual quizás híbrido. O sea, hay un volumen importante de los profesionales que igual para otras carreras entiendo que sí, que siempre tiene que haber las carreras tradicionales de estudio, pero digo, para lo que a mí me atañe, que es el tema tecnológico, una cierta transversalidad y completar la formación en la empresa es suficiente para cubrir el 90% de las necesidades de tecnología que tienen las empresas. Justamente habrá que diseñar perfiles transversales, quiero decirte. Completando con conocimientos específicos. Espera que te pregunto. El otro día hablando con un ingeniero, decir, pues igual es necesario un ingeniero que sea informático y
electrónico a la vez. Es decir, ahora está todo muy separado. Tú venías un poco a decir esto, ¿no? De formación transversal, quiero decirte, ¿cómo...? Quiero decir, no estudiar una ingeniería únicamente. Quiero decir que habría que cambiar también un montón todos los planes, que eso es súper lento, vamos, eso... Pero si es que, si no, lo que sucede es que eso pasa cuando se llega a la empresa. Te vuelvo a decir a Javier que luego va a emplear, es ingeniero electrónico y está trabajando con blockchain. Y ha llegado, y también con temas electrónicos y con temas de IoT, pero la evolución, o sea, sí que hay una base de conocimiento que tienes adquirido con una cosa, pero luego se complementa en la empresa. Esa es la que vamos, que hay puestos que no son tan especializados dentro de lo que es el mundo tecnológico, pues el 80%, el 70%, el 60%, que con una formación transversal y luego una colaboración buena entre universidad y empresa para acabar las competencias específicas es suficiente. Otro porcentaje... no, iba un poco a lo de la formación transversal. Quiero decir que habría que cambiar un poco también el diseño de los grados, ¿no? Sí, no, evidentemente estoy diciendo que con eso hay que cambiarlo todo. Flexibilidad. Sí, continuamente, ¿no? Sí, evidentemente yo creo que las competencias que hemos comentado antes, transversales, son fundamentales. Yo también coincido con tu reflexión de que tiene que haber esa base común y luego hay algunos temas específicos que tú puedes adquirir en la compañía. Empresa, quiero decir, en la parte de blockchain, pues igual no tiene que ser algo que el tío tenga que saber Solidity, estar programando en Solidity, pero sí que creo que, por ejemplo, las capacidades de programación para muchos profesionales pues deberían tener nociones más que básicas, porque al final converge en muchos ámbitos. Entonces, en nuestro caso, cuando estamos dando cobertura para proyectos y pruebas de concepto de blockchain, pues al final gente que ya sabe programar pues se recicla de otros lenguajes de programación, porque es muy sencillo ese paso a las nuevas lenguajes de programación que puedan traer las tecnologías. Pero sí que es verdad que creo que, además de las competencias que decía Luis antes, como la parte de inteligencia emocional, la generación de la frustración, y también luego es verdad que también se ve que las nuevas generaciones que se incorporan a las compañías, pues bueno, pues hay a veces que hay que gestionar a los millennials, algunos aspectos de la cultura del esfuerzo choca bastante. Es verdad que yo creo que yo llevo 20 años representando yo llevo 20 años trabajando en la consultoría y es verdad que el modelo de consultoría de mis inicios como programador afortunadamente no tiene nada que ver y creo que se ha trabajado en proteger al talento y conciliar. Pues bueno, los primeros proyectos eran proyectos de estos que casi no veías la luz, de 9 a 10, fines de semana, y evidentemente creo que en este sector y en consultoría en particular pues ha habido sensibilidad para evitar esta tipología de proyectos. Y es verdad que ahora se concilia y se intenta y se respeta en gran medida, por lo menos en la compañía que yo represento, los horarios y se cuida, porque el único activo que tenemos nosotros es el talento, no tenemos nada más. Y además en un contexto de que falta talento por todos los lados, pues como para no cuidar al activo que tenemos. Pero sí que es verdad que a veces pues se habla más de los derechos que tenemos el nuevo empleado que los deberes, y es también intentar pues gestionar, porque bueno, pues te encuentras a veces que cuando tienen un problema o primera barrera se vienen abajo, y es difícil generalizar porque hay muchos profesionales, pero sí que es un patrón que se percibe. Y creo que también educar en la gestión del fracaso, porque creo que la generación de padres que también represento, igual protegemos muchísimo a los niños de una forma tan excesiva que es que no tienen tolerancia a ningún fracaso, y si fracasan en algo se les está compensando, y la vida no es los mundos de Yuppie, ni hay una versión Disney de la vida y una Tarantino, y yo creo que hay una versión intermedia. Entonces, si educamos en la versión Disney, pues al final la vida real en las empresas no es una versión Disney. Hemos evitado la Tarantino, pero hay problemas, hay retos, hay choques con los iguales, choques con el de arriba, hay veces clientes que no son tu abuela y te piden las cosas y te llevas broncas cuando toca, y a veces
Ahí viene un poco lo que decías tú antes, ¿no? Lo de la inteligencia. Sí, es esa. Bueno, ¿y eso cómo se aprende? Pues bueno, tú cuando quieres aprender inglés te apuntas a una academia, pues cuando quieres aprender ciertas competencias, pues lo mismo, buscas un profesional. Yo creo que el ámbito del coach está en desarrollo y habría que potenciarlo, y ahí en ese ámbito se necesitan profesionales. Y para contestarte un poco también a la parte que decías, ¿qué se necesita? ¿No? Pues bien, yo creo que por supuesto en el ámbito de la tecnología se necesitan muchísimos profesionales. Un ejemplo, yo creo que en la Universidad de La Rioja haría falta, es mi opinión, un grado universitario en mecatrónica. Esa versatilidad que decías de un ingeniero, que combine esa parte mecánica y electrónica, ya se oferta en otras universidades. Y eso tiene que ver con la flexibilidad. A lo mejor no se necesita tener toda la vida un grado en mecatrónica, pero quizás sí 7, 8 promociones que surtan a ese mercado. Creo que también hace falta profesionales en el ámbito de los servicios. Por mi experiencia profesional en el ámbito del turismo, dentro del grado en turismo en la Universidad de La Rioja, creo que a nadie se le escapa cualquier fin de semana cómo están nuestras calles, cómo están las calles del centro de Logroño. Pues bien, las empresas, especialmente las del sector agrícola, en la parte de bodegas, se han dado cuenta que ya no solamente sus ingresos provienen de la venta directa de vino, no, es que se ha creado una industria de servicio en enoturismo tremenda. Y yo os puedo asegurar que todos los años me piden en torno a 10, 12 profesionales para el diseño de esos departamentos de enoturismo dentro de las bodegas, o bien porque ya están creados para nutrir de profesionales. No somos capaces de nutrir ese perfil profesional. Entonces, también podríamos pensar otra cosa. ¿Esto se va a sostener en el tiempo? Obviamente no. Más flexibilidad. Seguramente llegará un momento en el que eso, por maduración, se agote y habrá que ir a otra cosa. Es decir, vamos a necesitar un sistema real y participativo de detección de necesidades formativas. Y eso lo debe integrar la parte política, la parte académica y la parte empresarial. ¿Qué más cosas se van a necesitar? La población envejece. Es evidente, sí. La población envejece, vamos a necesitar profesionales, no sé si un robot, como decía ese niño, pero la verdad es que a mí me ha llegado, profesionales encargados de la atención a esa dependencia, a ese envejecimiento de la población. Hay otro factor también importante que ya se apunta en alguna universidad de Estados Unidos, que es el crecimiento exponencial que tiene la población mundial. Vamos a ir hacia un modelo en el que los recursos naturales van a ser un bien preciado. Luego habrá que formar profesionales en la gestión de ese patrimonio natural, en la gestión de esa diversidad, en la industria genética, en la biotecnología, etcétera, etcétera, porque se van a necesitar, cada vez van a ser mayores las necesidades alimenticias, las necesidades de plagas. Sí. Que el campo es amplio de trabajo, ¿no? Y una cosa que, si alguien desea preguntar, insisto, usted primero y tú al fondo, si quieres. ¿Hay alguien más por ahí? Sí, bueno, el tema es un poco siguiendo con lo que estáis hablando. Hay una cosa que está clara y es que en los próximos años la gente va a tener que seguir formándose. No nos vamos a jubilar a los 65, trabajaremos más tiempo, no sabemos qué nos viene, con lo cual no sabemos. Entonces, ¿cómo veis el tema? ¿Cómo se podría organizar o qué visión tenéis de la formación con este punto de vista? Es decir, ahora mismo tenemos la formación en el instituto, la formación profesional, la universidad. Y luego, ¿cómo continuamos formándonos? ¿Qué formatos puede haber? Igual la universidad no es el cauce o tiene que cambiar en esta dirección para que la gente, los que estamos trabajando, tengamos la capacidad de seguir formándonos en lo que haga falta. Y no sabemos qué va a ser, además. Además, de verdad. Me parece muy, muy, muy interesante la aportación que haces y la pregunta que haces. En mi opinión, por lo que estoy viendo, debe darse una solución de conjunto. Una solución integral y global que integre todos los elementos, por decirlo de alguna manera, educativos que tiene nuestro sistema, tanto en la parte reglada como en la parte no reglada. Cuando hablaba antes de presupuesto, cuando hablaba antes de escasez de recursos económicos, lo primero que deberíamos pensar con los medios que tenemos, y eso
en la parte empresarial lo sabéis, lo que hacemos con lo que tenemos es aprovechar lo que tenemos. Yo creo que, por ejemplo, el modelo del sistema de la formación profesional en España debería ir hacia un modelo de centros integrados. Centros integrados en los que se separase la parte de educación secundaria con la parte de formación profesional. ¿Por qué? Eso ya se está haciendo en el País Vasco. Como estaba ¿Puedes, por antes. favor, explicar un poco Sí, más? a eso iba. Como se está haciendo en el País Vasco, como se está haciendo en Navarra. Ya todos los centros de formación profesional son centros integrados. Porque, ¿qué conseguimos? No solamente maximizar el uso de los recursos que tenemos, es que por las mañanas estudian los alumnos, los jóvenes, los niños, los adolescentes, por la tarde estudian los desempleados y por la noche estudian los empleados, los ocupados. Pero claro, para eso hace falta primero un consenso político global, más allá de las tendencias, y un plan estratégico de actuación. Cuando, por ejemplo, en una comunidad, en un gobierno local, nacional, etcétera, se juntan empleo con educación, estamos dando una señal inequívoca de que es una apuesta estratégica por combinar lo que sería la educación con empleo. Si eso no está dotado de un plan estratégico y unos recursos económicos, está condenado desde el inicio, en mi opinión, al fracaso. Luego, esa aportación que haces, yo la vería como con una visión de conjunto, con un plan estratégico flexible y que además tuviese a lo largo del tiempo su retroalimentación de qué estamos haciendo bien, qué funciona, qué están haciendo en otros sitios, etc. Y, por ejemplo, en el ámbito de la formación profesional, especialmente la del ámbito industrial, que aquí en La Rioja tiene un peso muy importante, deberíamos ir a esos centros integrados, aprovechando los recursos en los que por la mañana, y es que además habría un eje potenciador, ¿no? Una sinergia muy positiva, es que estaríamos introduciendo a la empresa en los centros. Estaríamos introduciendo de una manera efectiva a la empresa en los centros, en las que por la mañana estudiarían la FP reglada y por la tarde se destinarían esos mismos talleres, esas mismas aulas, a la formación de o bien trabajadores en desempleo que se quieren reciclar hacia unos nuevos perfiles profesionales y de los que ya existen también reciclar su puesto de trabajo, ¿no? Para continuar. Porque en inglés se llama Long Life Learning y eso es educación a lo largo de toda la vida. Y aquí lo llamamos de otras maneras. Pero yo creo que el término anglosajón... Formación continua siempre. Formación continua, ¿ves? Pero a lo largo de toda la vida. No solamente cuando trabajas, sino cuando no lo haces. Yo no sé... yo creo que el que no se plantee que se va a tener que seguir formando de forma continua a lo largo de su vida a partir de ahora está un poco desalineado con la realidad. Entonces, yo creo, volviendo al tema de las competencias transversales, o sea, yo creo que parte de esas competencias transversales tienen que ser dotar a la persona de la habilidad o de la capacidad de la autoformación. O sea, la formación, o sea, lo que está en Internet. Es decir, sí, que tú mismo también puedes hacerlo, ¿no? Entonces, no sé... Perdón, yo quería interrumpirte, pero yo quería lo de... Está en Internet, pero creo que también tenemos un gap como país en educar al uso de Internet. Había recientes estudios de niños de cómo los nórdicos hacían un consumo de Internet y cómo los españoles, y el perfil de los españoles era gamer, porque tampoco porque no hay una formación de cómo educar y consumir. Y bueno, tú que vienes del mundo tecnológico sabes que hay muchos temas de código abierto, mucha información que tenemos acceso y sabemos consumir esa información, pero a veces una persona que no tiene conocimiento intenta navegar por Internet y no tiene ni unas pautas a veces para encontrar esa información. Eso es donde yo creo que entran las competencias transversales, o sea, tener la capacidad de autoevolucionarse uno mismo. O sea, no sé hasta qué punto la formación, que también entiendo que la tiene que haber, pero que el core, la autoformación. Una alfabetización digital, no solamente de los usuarios que no saben, sino de los usuarios que saben a esa adaptación. Yo creo que más o menos los que tenemos entre 45 y 50 años, que hemos vivido un poco, o más, los que hemos vivido un poco lo que ha sido la evolución de Internet, de lo que es de la red desde los años 80 y pico, etcétera, lo que hemos visto es... Ya no solamente, y también como usuarios de un ordenador normal y corriente, hemos visto que el grado de dificultad y de participación del usuario se ha reducido mucho, el grado de participación, y que el grado de dificultad del manejo del dominio, etcétera, de la estructura, incluso de física del ordenador, etcétera,
ha sido exponencial el grado de dificultad. Es decir, ahora al final tenemos un terminal, pero antes tú eras capaz de aprender y de saber dónde. Ahora yo, sinceramente, a lo mejor es porque soy un analfabeto digital, yo me siento incapaz. Me siento incapaz. Y yo creo que lo necesitamos, que es. Había un participante que se le hace una pregunta. Sí, correcto. Sí, buenos días. Bueno, primero mis felicitaciones, porque la verdad es que yo creo que estáis poniendo encima de la mesa muchísimas cosas interesantes. Y la verdad es que creo que nos estamos centrando demasiado en el ámbito educativo, que evidentemente es trascendental, ¿no? Si no cabe duda. No, déjalo ya. Para el vídeo. Vale. Bueno, buenos días otra vez. Os decía que desde luego que es muy interesante todo esto, pero creo que nos estamos centrando en el ámbito educativo, que desde luego que es trascendental. Yo creo sinceramente que la educación, desde luego que está en la FP, que está en la universidad, que está, como dice Marina, está en la tribu. O sea, evidentemente tiene que estar en la empresa. No hemos hablado nada de la formación en la empresa. Para mí es trascendental también. De hecho, es mi caso. Yo empecé a trabajar muy joven y gracias a la empresa he conseguido estar estudiando y trabajando. Y yo creo que los jóvenes de hoy día también están condenados a trabajar y a estudiar simultáneamente, porque evidentemente todo cambia. Y efectivamente, totalmente suscribo también lo de que cada uno tiene que ir de alguna forma marcando su perfil hacia donde quiere y bueno, ir mejorando tanto en habilidades transversales como de conocimiento como de lo que sea. Y desde luego a nivel de inteligencia emocional yo creo que el papel de la familia también es trascendental, porque si no, vamos, y por mucho que vayas a un coach y tal, si la familia no ves ejemplos adecuados, yo creo que la cosa puede estar complicado. Pero vamos, todo ayuda, desde luego que sí. Y os quería hacer dos preguntas, básicamente. Una por un lado, a la vista del título de la mesa. Claro, modelando nuevos perfiles profesionales. Hombre, ya no es momento porque vamos a terminar, pero yo sinceramente pensaba que íbamos a tener algo más concreto a nivel de incluso de sectores, de decir, oye, pues en la energía, en la agricultura, en el turismo, en los servicios, en la administración pública, sector público, sector privado, no lo sé. Supongo que todo eso sí que estará en algún sitio donde de alguna forma se hayan realizado estudios pues, para detectar necesidades de empresas, necesidades del sector público, ahora mismo, e incluso con ciertas proyecciones, no sé, sea 3 a 5 años. Ya sé que hoy día hablar de proyecciones siempre es muy arriesgado porque el mundo corre muy rápido, pero yo no lo sé. Si al menos hay alguna referencia sería bueno verlo. Oye, pues sí, mira, hay un estudio a nivel nacional o no, o aquí en La Rioja sí hay algo, o no lo sé, porque claro, si estamos hablando de perfiles, pero no sabemos realmente qué es lo que está demandando la sociedad, sea el sector público, el sector privado y todo esto, pues no lo sé, pero igual también estamos haciendo cosas que en realidad tampoco es lo que se está demandando, no lo sé. Simplemente una pregunta. Eso no sé, descendiendo de nivel. Y ascendiendo de nivel respecto a todo lo que os he oído, pues la verdad es que la pregunta que me quedó en el aire, vale, todo esto fantástico. Hemos hablado mucho de calidad y tal, pero ¿y de cantidad? O sea, ¿los puestos de trabajo realmente se crearán puestos de trabajo? ¿Creéis que con todo esto se van a crear? ¿Van a desaparecer? Ya sé que la respuesta es siempre no, se van a reconvertir, tal. Yo tengo muchas dudas, de verdad. O sea, si cada vez vamos a ser más eficientes y todo esto, yo creo que hay un riesgo claro de que desaparezcan puestos de trabajo. Y si no, y si se crean, fantástico. Pero la siguiente pregunta sería, ¿y la remuneración? Porque los jóvenes que ahora se están incorporando al mercado de trabajo, pues sinceramente creo que no lo tienen fácil, como para independizarse, como para todo esto. Resulta que tenemos jóvenes que están bien cualificados, bien formados, según decimos, incluso también con cuestiones tecnológicas, y no es tan fácil que un ingeniero al final consiga un buen puesto de trabajo bien remunerado. No es nada fácil, sinceramente. Yo tengo 2 hijos ingenieros, yo vengo de otro sector, o sea, lo han elegido ellos además, yo vengo del mundo financiero y no tenemos nada que ver, sinceramente. Entonces, no sé, yo creo que esos son los retos también que tenemos. Quizás en debates amplios también los dos, pero bueno, os dejo en el tiempo que nos queda. Muchas gracias. Si queréis, empezamos por la primera cuestión que ha planteado, las necesidades más imperiosas, que a mí también, no obstante, me parece difícil de predecir cómo van a evolucionar las cosas. Creo que no es muy sencillo, pero... Sí, no, aquí sí. Estás. A nivel europeo hay un organismo de la Comunidad Europea, el CEDEFOP, que se encarga, entre otras, CEDEFOP, es un organismo dependiente de la Comunidad Europea, que uno de sus objetivos principales, entre sus objetivos principales, está el de los estudios de detección de necesidades formativas, porque eso es algo importante, esto se ha visto que es algo importante. A nivel nacional, pues bueno, con todos los cambios que hubo, el CEDEFOP tiene a partir de la tripartita, tiene un agente local, un agente nacional, dijésemos, que es el que se encarga de toda esta serie de
estudios, ¿no? De esta serie de necesidades. Ahora bien, no existe como tal un estudio integral a nivel nacional, ni siquiera a niveles regionales, sobre necesidades formativas. El objetivo de esos estudios está muy claro, es ver qué es lo que se oferta y qué es lo que se demanda por las empresas y encontrar el hueco, ver cuáles son las profesiones que están infrademandadas, las que están sobredemandadas o, dilo de otra manera, infraofertadas por el sistema educativo y sobreofertadas por el sistema educativo. Aquí en La Rioja, para intentar solucionar esto, desde la Universidad de La Rioja, desde la Consejería de Empleo y Educación, lo que se ha hecho es crear esta cátedra extraordinaria de formación profesional, no solamente en su parte reglada, sino no reglada, y también dentro del ámbito universitario, por eso reside en la Universidad de La Rioja, en la que el objetivo principal es, dentro de nuestro tejido productivo, dentro de nuestro tejido de servicios, ver cuál es la oferta que actualmente se está impartiendo y cuáles son las demandas del sector empresarial. Algo que en el papel es muy sencillo, llevarlo a la práctica tiene una dificultad tremenda, pero es lo que se va a intentar, por lo menos tener algo. ¿Por qué? Porque ya no solamente es en un momento, es decir, no queremos hacer una foto fija, o desde la cátedra no se quiere hacer una foto fija, como si fuera un balance de situación, yo que soy de finanzas. No queremos hacer una foto fija de qué se necesita en un momento en concreto. Lo que necesitamos es una herramienta que sea dinámica, un observatorio de necesidades formativas que nos permita cada cierto tiempo revisar qué es lo que la empresa está demandando y qué es lo que en las universidades o en los centros educativos de formación profesional estamos ofreciendo como ciclos, para que esa flexibilidad esa inflexibilidad se minimice y lo que nos permita es intentar adaptarnos a esa necesidad de la manera más rápida y más eficiente que podamos. Esto es lo que a nivel regional, aquí en La Rioja, a través de la universidad y a través de la Consejería de Empleo y Educación, como financiador de esta cátedra extraordinaria, pues es lo que se está haciendo. No solamente el Gobierno de La Rioja, porque esto forma parte de lo que sería del plan de formación profesional de La Rioja, en el que están también agentes sociales y agentes empresariales. Participa la FED, participa Comisiones Obreras, participa UGT, el Gobierno, la Fundación Universidad de La Rioja. Y desde el punto de vista de la empresa, quiero decir que nos quedan 5 minutos escasos para ir. Por lo de los hijos ingenieros. Vamos a ver, si lo que... Por hilar con la argumentación que estaba antes, estamos diciendo que las necesidades que tenemos ahora mismo son unas capacidades transversales con una formación específica bastante limitada. La aportación del profesional que te llega, donde es colocar un ingeniero no, es que el aporte recién llegado a la empresa es bastante bajo, porque lo que ha estudiado va desalineado con lo que la empresa necesita, ¿vale? Esto, lo del ingeniero que iba, eso ha pasado. Entonces, que también viene alineado un poco lo de la meritocracia que hablábamos antes. Yo les digo a los chicos muchas veces que son muy flojos, de cuando yo he empezado ahora ha cambiado mucho el ámbito de trabajo. O sea, se lo digo, y colaborar, vamos, alguno ya que ha hecho un esfuerzo fuerte la semana pasada, cuando acabó que le salió bien, que le caían unas lagrimitas por aquí, no diré quién es. ¿Sabes? Que decir que o sea, que lo que hay que... El aporte es menor. Las carreras profesionales, yo ya, quiero decir, a mí me ha ido más o menos bien y tengo alrededor muchos casos de emprendedores que les ha ido de puta madre. O sea, las carreras están ahí, hay que buscárselas, pero no lo de acabo la carrera, me coloco con 45.000 euros, se ha acabado. O sea, sí, venía un poco también lo que decía la de formación en la empresa, ¿no? Yo creo que él la ha comentado un tanto, ¿no? Se ha acabado. Y luego, por completar, de lo que es, yo del ámbito que sé es de la tecnología y estoy de acuerdo con él, hay una transformación digital en marcha brutal, que están difuminándose las líneas entre sectores. O sea, esto no ha pasado. O sea, lo que está diciendo es cierto. Es decir, los bancos, nosotros hemos hecho proyectos para bancos que lo que hacen es monitorizar fintech. Es decir, un banco, una empresa de aquí de Logroño puede llegar a ser competencia de un banco a día de hoy. Y se están difuminando. Creo que no sé exactamente, es que los perfiles están sin definir, o sea, no se sabe en lo que se va a trabajar en tu banco, por eso hacen falta esas competencias transversales y una base tecnológica, ¿vale? Y luego lo de siempre, trabajo, pero el trabajo de
duro. No, pero no solo el trabajo duro en la universidad para acabar la carrera y ya me he colocado. No, el trabajo duro empieza cuando se acaba la universidad. Pues, pero de verdad, el que te va a siempre situar profesionalmente bien. No, mi opinión, ¿eh? Sí, yo por completar lo que hemos dicho, porque coincido con mis compañeros de mesa. En nuestro caso, desde la empresa tenemos convenios de colaboración con múltiples universidades y vamos trasladando de forma dinámica todas esas necesidades y estamos intentando incrementar nuestra cercanía para captar ese talento y para que el gap que hay entre la salida de la universidad y la incorporación empresarial sea lo mínimo posible, y ahí se está haciendo bastante esfuerzo. Es verdad que luego también tenemos nuestros planes de formación internos para complementar todos esos gaps. Y respecto al tema que es la eterna pregunta y que a veces es complejo responder, porque como no sabemos qué va a pasar respecto a todo lo relacionado con la inteligencia artificial, robótica y todas estas tecnologías emergentes y la destrucción de empleos, pues bueno, yo creo que se van a destruir muchos empleos. Es verdad que se crearán... Te voy a dar un dato que es que lo he leído todo en internet. Para 2020... el número de puestos creados, no me acuerdo cuál es el número, de puestos creados por Machine Learning va a ser superior que al número de puestos destruidos. Digo, de aquí a 2020. Sí, esa es una cifra... Sí, o sea, estudiada. Yo coincido con esa visión. Lo que pasa sí que veo que dependiendo del sector y dependiendo de las capacidades de los profesionales de ese sector, sí que tengo cierta preocupación en el potencial de reciclaje de esos colectivos por el gap estructural que tienen a día de hoy. Y creo que en nuestro país, que está basada su economía en determinados sectores, pues si no tenemos una estrategia y una apuesta país por las tecnologías emergentes y lo digital, algunos sectores donde tienen que reciclar a un conjunto de profesionales, creo que lo vamos a pasar mal. Pero creo que no es consecuencia de que la tecnología rompa los trabajos y no exista la posibilidad de nuevos trabajos, sino es un gap que tenemos nosotros por no tener las capacidades o por no tener las políticas adecuadas para estar preparados ante este tsunami de transformación digital. ¿Piensas en algún sector concreto al respecto? No. ¿Generalización? No, estoy generalizando. Evidentemente hay determinados sectores donde se está automatizando muchísimo esto, pero tampoco... ¿El sector industrial, por ejemplo? No me quiero lanzar a la piscina hoy. Vale. Creo que tú... No me mojo. No, que a nivel empresarial también se hacen estudios de demandas del sector, ¿no? Tanto la FER, que participa en la cátedra y demás, como sectorialmente hay asociaciones como la de las TIC, que le pica esta cuestión de los perfiles profesionales especialmente, que sí que está haciendo esa labor, ¿no? Y sabemos qué tecnologías nos demandan ellos, qué perfiles están demandando, y llevamos mucho tiempo ya trabajando con universidad, con gobierno, pues para intentar transmitirles esas necesidades e intentar paliar estas... El déficit de estos profesionales, ¿no? El tema va lento, pero se ha mejorado mucho de unos años acá, o sea, por también dar un poquito de optimismo, me parece que... Pero, vamos, todavía queda mucho por hacer y mejorar temas que hemos mencionado en esta mesa. Si no desean hacer ninguna pregunta más, nos quedan un par de minutos para 3 minutos, 4, 5. ¿Querréis hacer un resumen cada uno de lo que os ha parecido o centrar vuestra opinión, vuestro mensaje, vuestra percepción al respecto del tema que hemos tratado? Sí, también, bueno, por concluir un poco. Correcto, y por dar respuesta también a la pregunta, en lo que sería la estrategia inteligente, la RIS3, aquí aplicada en La Rioja, dice que los sectores productivos que más van a moverlo van a ser el sector caucho, Industria 4.0 y sector turístico, ¿de acuerdo? Luego, si eso va a ser lo que en principio va a mover la economía riojana, se van a necesitar profesionales en ese ámbito, ¿no? Nombraba la mecatrónica, nombraba atenciones, lo que sería el sector servicios turístico, etcétera, etcétera. Eso es un poco la tendencia. Otra cosa será lo que después realmente se necesite. Y al hilo de lo que decía Javier, es cierto, yo creo que todo lo que serían las asociaciones empresariales o las sectoriales, ¿no?, dentro de la Federación de Empresarios o dentro de cualquier asociación empresarial, deberían potenciar la realización de este tipo de estudios de forma sectorial, ¿no?, de forma...
Y nada más. Muchas gracias. ¿Alguno de vosotros? Si no, cierro. No, bien, sí. Como resumen. Ya. No, lo que quieras. Nada más, como resumen, sí. Yo creo que más o menos me está bastante de acuerdo. Tener perfiles con competencias transversales y que luego las demandas que vienen. Ya veremos, ¿no? Ya veremos, o sea, que podemos sobrevivir en este mundo. Una cosa ya, una política de innovación ayudaría bastante. Otra cosa me venía que a San Francisco todavía no hay vuelo desde España, que es donde está todo el corazón de la tecnología. Todavía no hay idea. No, hoy lo va a poner, pero todavía a día de hoy no está. Pero, quiero decir, o sea, esto cuánto nos ha, decir, el corazón de la tecnología Silicon Valley, en Silicon Valley hemos estado de espaldas, ¿vale? Ahora que o sea, pues tener políticas que nos ayuden a las empresas a desarrollarse, que al final estamos viendo que la educación va a ir muy de la mano de la empresa, o sea, la educación profesional. Y nada más por mi parte, yo creo que es... Sí, yo reiterar lo que hemos dicho, que, o sea, yo creo que tenemos una gran oportunidad país porque tenemos el talento y relacionado con las profesiones, creo que además de la aptitud que se da, por supuesto, es una cuestión de actitud con C y tenemos que trabajar esa actitud para bueno, pues tener el lugar que nos merecemos por el talento que tenemos como país. Pues yo también, si me corregís, si no pensáis, yo he apuntado varias ideas para cerrar un poco. La estrategia de país que tú has defendido, que me ha parecido un punto muy interesante, además, y muy a tratar. La formación transversal, que también me ha parecido muy destacado, quiero decir, de todos los puntos y que sea flexibilidad y acercar un poco más la universidad a la empresa o la formación a la empresa. Aparte de seguir valorando la cultura del esfuerzo, ¿no? Y la formación continua y ese tipo de cosas que parecía que habían pasado de moda, pero que hay que volver a retomar, ¿no? Que el trabajo es continuo, que hay que seguir trabajando en ello, que los retos están ahí para poder afrontarlos y asumirlos. Bueno, pues esperamos que les haya servido de utilidad la charla y ahora les dejamos con los talleres prácticos. Gracias.